Hola, bienvenidos sean todos los campus de Más Vida y todas las personas que van a estar presenciando esta reunión. Este es un fin de semana de bendición para México y es un domingo de bendición para Michoacán y para México y para las otras naciones. Y pues es un gusto acompañarles nuevamente. ¿Cómo han estado? ¿Qué se han hecho? Aparte de más guapos, más jóvenes, más bendecidos. Muy bien, muy contento con poder compartir hoy esta palabra. Quiero decirles que he pensado mucho y he orado mucho pensando en las palabras que voy a hablar hoy. Quiero comenzar recordándoles algo del inicio de Vida Abundante, de Más Vida, de este mover fresco de iglesias y de un despertar espiritual en esta nación que ha alcanzado también otras naciones. Y pues voy a hablar de un momento para comenzar de mi madre, mi mamá, Leola Anderson de Speaker. Ella se enamoró de Michoacán y de su gente en 1948. Algunos de ustedes la conocieron. Ya tiene 8 años que partió a la presencia de Dios. Cuando ella vino por primera vez, llegó de visita a Erongarícuaro, un pueblito en la ribera del lago de Pátzcuaro. Y yo tengo cartas que ella escribió a sus padres en ese viaje que hizo. Y ahí decía en esas cartas que ella soñaba que un día iba a volver, iba a trabajar, vivir y trabajar entre esta gente maravillosa de Michoacán. Y usó esos adjetivos, que una gente muy hermosa, maravillosa, y que un pueblo que conquistó su corazón. Y su sueño de mi mamá era servir a las personas, y así fue. Inició junto con mi papá una casa hogar para niños huérfanos en Uruapan. Levantaron una casa de oración ahí y también en Apatzingán. Y también establecieron un par de clínicas médicas rurales para ayudar a la gente. Y pues ahora sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, pues seguimos soñando y trabajando aquí en este hermoso estado. Y voy a hablar de cómo realmente tú y yo podemos verdaderamente ser instrumentos de bendición para nuestra nación. Y los que están en otras naciones de igual manera. Y los pastores de Más Vida le han puesto ese nombre a este fin de semana, semana de bendición y domingo de bendición. ¿Cómo ven? Domingo de bendición. Y eso es lo que ahorita en este momento le pedimos a nuestro poderoso y maravilloso Dios. Pero voy a hablar de dos cosas. Voy a hablar de soñar con entendimiento y actuar con valor. Si gustan repetir conmigo, soñar con entendimiento y actuar con valor. Una vez más, soñar con entendimiento y actuar con valor. Les leo en Joel capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, me gusta mucho este versículo. Dice, entonces, esta es una profecía con cumplimiento histórico y también a futuro. Dice, entonces después de hacer estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Esto es Dios hablando a través de su profeta Joel. Dice, sus hijos, hablando a sus seguidores, hablando a su pueblo, dice, sus hijos e hijas profetizarán. O sea, tendrán palabra sobrenatural, palabra de luz, de dirección para la gente. Pero luego dice, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Pues yo de joven me agarraba de la parte donde dice sus jóvenes tendrán visiones, pero ahora que estoy
pues no anciano por fuera, quizá un poco ya viejito, pero por dentro con un espíritu muy juvenil. Pero de todos modos, ahora me identifico más con esa parte que dice: sus ancianos tendrán sueños. Y en unos meses voy a cumplir 68 años. Lo digo y no checa aquí. Yo digo, no puede ser, pero bueno, algunos piensan, ¿verdad?, que eso es ser viejo. Y pues yo cuando era joven pensaba igual. Pero yo cito esta escritura del profeta Joel porque yo sueño mucho. Y Dios me habla a través de sueños. Y hoy les hablaré de un gran sueño que yo tengo. Pero quiero decirles que quede muy claro, yo soy un soñador, pero también soy una persona de acción. Yo sueño y actúo. Y permítanme leerles un versículo que lo dice con mucha claridad. Estas dos verdades lo dice de una forma hermosa. Daniel capítulo 12, verso 3. Miren lo que dice. Escucha con cuidado. Dice: los entendidos brillarán. Que esas dos palabras se metan a tu corazón. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, fíjate, ya no está hablando de entender, está hablando de actuar. Dice: los que guiaron a muchos, ¿a qué? A la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Qué maravilloso pasaje, ¿verdad? Lo voy a leer una vez más, presta atención. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. ¿Verdad que tú quieres que tu vida cuente, que tu vida trascienda, que tu vida sirva para hoy y para el futuro y para siempre? Es que así nos creó Dios, así nos diseñó, para tener valor eterno. Bien, entendidos, esa palabra entendidos habla de personas con visión sabia. Con visión sabia. Y esto es lo que le estamos pidiendo a Dios en este domingo de bendición por México. Personas con visión sabia. Y también donde dice: los que guiaron muchos a la justicia. Los que guiaron muchos a la justicia, está hablando de personas de acción valientes. Personas de acción valientes. Los que guían a muchos a la justicia. Y miren, una vez más, estas son palabras que pues son bonitas, pero salen de lo profundo de mi corazón. Una vez más, ante estas elecciones, todos soñamos, anhelamos ver un día nuevo. Yo lo digo de esta forma: una vez más vemos que México sufre dolores de parto, luchando por ver nacer un nuevo y mejor día en su historia. Es lo que está pasando ahorita. Una vez más, a propósito, quiero expresar algo, y es que a pesar de todos nuestros problemas, y wow, si tú te pones a ver las noticias, y cada vez que nos damos una media vuelta nos topamos con personas y están comentando los momentos críticos, difíciles, violentos, de expresión rebelde y de expresión de maldad a todo nuestro alrededor. A pesar de todos nuestros problemas, igual que muchos de ustedes, yo sigo viendo a un México maravilloso, a un Michoacán maravilloso, y a mexicanos y michoacanos maravillosos. Le pido a Dios que nos dé ojos y entendimiento para ver no solamente lo malo, lo difícil. Michoacán puede cambiar a través de personas con visión espiritual. Los seguidores, esta es una frase que quiero que quede bien grabada en nuestros corazones hoy. Los seguidores de Cristo Jesús tenemos que soñar. Tenemos que soñar con entendimiento, con visión a largo plazo, con visión a futuro, pero también tenemos que ponerle pies. Tenemos que ponerle pies a nuestros sueños con valor para actuar. Una cosa es soñar
con un México mejor. Suspirar, ay Dios, ayuda a México, ¿verdad? Suspirar por un México mejor, desear un México mejor, pero otra cosa es tener entendimiento y valor para actuar. Todo el mundo quisiera un México mejor, pero pocos entienden cómo está el problema y cómo está la solución. Y muy pocos actúan valientemente para formar parte de la solución. Y ese es un potencial enorme desperdiciado. Yo diría que aún los pesimistas y los fatalistas tienen un anhelo profundo, inconsciente, de ver nacer una mejor época, un mejor día para sus vidas, para sus seres queridos. Tristemente, son personas con mentalidad de víctima y no hacen nada. Y yo le pido a Dios en este precioso fin de semana que Él hable a tu corazón, a nuestros corazones. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos más que vencedores. Dios está con nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y también la bendición de Dios para México no solo viene por soñar y orar, viene por entender y actuar. Lo estoy repitiendo varias veces para que entre a nuestros corazones esta verdad. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos que entender? ¿Qué es lo que los cristianos tenemos que entender? Al soñar con un México nuevo, fíjate, de lo primero que tenemos que entender es que el único que puede transformarnos y darnos corazones nuevos es Dios, es su Hijo Jesucristo. Y la única verdadera esperanza para México está en Dios, está en Jesucristo. Solo Él cambia los corazones de los hombres. Nosotros no tenemos ese poder. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios sí puede cambiar vidas. Y recuerden lo que muchos de nosotros ya conocemos en 2 de Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de ustedes han tenido una transformación por el poder de Dios en sus vidas? Yo sé que la gran mayoría de nosotros. Así que yo sueño, les voy a decir con qué. Sueño con ciudadanos mexicanos y ciudadanos cristianos renovados, cambiados por el poder de Dios. Renovados. Y eso es mi corazón y mi oración y mi deseo. Que tu familia cambie, que tu familia resurja, que tu familia sea renovada y resucite a través de este tiempo tan difícil de dolor, de pérdida, de pandemia, a través de pérdidas de trabajos. Yo le pido a Dios que Él traiga un poder totalmente renovador y transformador a nosotros. Pero mi sueño con entendimiento es aún más específico. Mi sueño con entendimiento es un nuevo espíritu de responsabilidad. Yo sueño con un nuevo espíritu de responsabilidad. Ciudadanos y ciudadanos cristianos tenemos que ser ciudadanos responsables. Mira, tú no eres responsable por lo que hacen y deshacen los demás. Y tú no eres responsable por las cosas que están sucediendo a tu alrededor, pero sí eres responsable por lo que está sucediendo dentro de ti y por lo que tú haces. Y este es un momento para ser responsables. No podemos dejar ¿cómo se llama? A la suerte, o no podemos decir, bueno, pues lo que será, será. Me acuerdo de jovencito de esa canción. Whatever will be, will be. Lo que será, será, y pues nosotros no podemos hacer nada. No. Nosotros tenemos que soñar con un nuevo espíritu de responsabilidad.
y también un nuevo espíritu de madurez. Yo le pido a Dios que la sociedad mexicana siga madurando, siga creciendo, que en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, haya un nuevo tiempo de crecimiento en madurez, y también un nuevo espíritu de unidad. ¿Me gustan decir conmigo unidad? Fíjense que no estoy hablando de una unidad mística, guajira, que vas a soñar después de cenar tacos al pastor o pizza. Estoy hablando de una unidad sabia, sana, con propósito específico y claro. Tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. El futuro de México está en nuestras manos, el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Tanto depende de que tú y yo seamos entendidos y que tú y yo guiemos a otros a la justicia y actuemos. Y también he entendido que se requiere un nuevo espíritu de dominio propio. Ahora en la pandemia aumentó mucho la violencia en los hogares, aumentó mucho la violencia sexual, todo tipo de desorden, de violencia, de anarquía. Y yo he entendido que requerimos hoy más que nunca responsabilidad, madurez, unidad y dominio propio. Dominio propio. Ponle frenos a esa tentación, a esos momentos de arrebato, de ira. No permitas que en un momento de carnalidad, de egoísmo, de enojo, sacrifiques todo tu futuro. Hemos estado hablando con muchas personas en estos días y cómo están sufriendo las familias. Ahora también esto, los entendidos entienden la urgente necesidad que México tiene hoy. Es una necesidad urgente de estos valores y otros: responsabilidad, madurez, unidad, dominio propio, paciencia, sabiduría. Y yo también sueño con una iglesia nueva para un México nuevo. Y pueden decir conmigo, iglesia nueva. O sea, que nosotros de verdad podamos resucitar a un nuevo comienzo después de estos días tan difíciles. Los hijos de Dios del año 2021 tenemos que entender qué es la iglesia cristiana. Tenemos que entender cómo es la iglesia y tenemos que entender para qué es la iglesia. Algunos no ven el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Fíjense, entendimiento y visión para renovación. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué es la iglesia? Les voy a decir cosas que he enseñado muchas veces. La iglesia es el organismo más importante sobre la faz de la tierra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el instrumento a través del cual Dios extiende su reino por todo este mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la familia de Dios. Y yo le pido algo a Dios en estos días: que la realidad de su iglesia y su reino tome control de nuestros pensamientos y traiga una iluminación renovadora, transformadora. Porque la pura verdad es que Dios está por encima de todos y el reino de Dios está por encima de todos los reinos de este mundo, y el gobierno de Dios está por encima de todos los gobiernos de este mundo, y el mundo espiritual gobierna al mundo natural, y tú y yo tenemos que conectarnos con ese reino celestial, ese reino de Dios, con ese reino que está por encima de todos los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo duran 3 años, duran 6 años, duran unos cuantos años. El reino de Dios estamos hablando de la roca de la eternidad. Estamos hablando del que fue, del que es y del que será. El Dios del tiempo y de la eternidad. Y también quiero decir que sueño y entiendo
que se requiere de una iglesia que ora, una iglesia que ora, una iglesia que entiende que las victorias se ganan de rodillas, se ganan en la oración. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la mano de tu esposo o de tu esposa y dijiste, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la mano de tus hijos, quizá en un círculo, y vamos a pedirle a Dios, amados hijos, y ustedes pueden hacerlo con sus padres? Las familias que oran juntos, se ha dicho que permanecen juntos. Los matrimonios que oran juntos permanecen juntos. Yo le pido a Dios que pueda renovar en nosotros ese espíritu, fíjate, que busca su rostro. No nada más buscar su mano, sino buscar su rostro. Y las pruebas y las tribulaciones en la vida son para ayudarnos a conocer el rostro, la persona, el corazón de Dios. No vengas a Él nada más para pedirle favores. Pídele consejos, pídele sabiduría, pídele entendimiento, pídele valor para actuar. Yo sueño con una iglesia que ora como nunca había orado, que conoce más poder en la oración que tenía el mes pasado o el año pasado, y también ora luchando por los valores y los principios de Dios, porque tú puedes conocer los principios de Dios, que son leyes, las leyes de la eternidad. Por ejemplo, dad y se os dará. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Si perdonas, Dios te perdona. Las leyes espirituales de tener paciencia y no nada más pedirle algo a Dios, sino creer y esperar hasta recibir de Dios. Miren, yo les voy a ampliar un poquito esto de principios. Yo sueño y entiendo que México requiere verdadera libertad de expresión. Estamos hablando de principios eternos. Yo sueño y entiendo que México requiere de verdadera libertad de prensa. ¿Cuántos quisieran un México con más libertad? Yo sueño y entiendo que México requiere de verdadera libertad de creencia y libertad de culto. Yo sueño y entiendo que México requiere un gobierno, esto lo digo con mucho amor y con mucho cuidado, pero muy acertada y bíblicamente. Entiendo que México requiere un gobierno más democrático que autocrático, pero espérenme tantito, pero por encima del reino de los hombres entiendo que requerimos el reino de Dios y el gobierno teocrático en los corazones de los hombres. El reino de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que más necesita México. Algunos dicen la democracia es la respuesta, o la autocracia es la respuesta, o no, la respuesta es la teocracia. Es el reino de Dios en nuestros corazones. Estoy seguro de que si el pueblo de México despierta espiritualmente y renueva su fe en su Creador, vamos a encontrar las soluciones. Vamos a encontrar las soluciones que tanto necesitamos. Esta semana me tocó llorar con una familia, varios hijos de un matrimonio que pareciera que se está destruyendo. Y son varios hijos y ahí estaban llorando conmigo y compartiendo su dolor. Jovencitos, jamás esperaban lo que está pasando en su casa. Y para todos, quiero decirles que hay soluciones. Dios no está muerto. Dios está muy vivo y el poder de su Santo Espíritu está con nosotros. Y Dios ha puesto poder en nuestras manos. ¿Por qué no dicen conmigo, por favor? Dios me ha dado poder. Entonces yo les digo, hay que utilizarlo. Dios ha puesto su sabiduría sobrenatural a nuestro alcance. Hay que apropiarla. Y no importa cuál sea tu situación, Dios ha puesto
amor sobrenatural a nuestro alcance. Hay que apropiarlo. Puedes perdonar a ese hombre, puedes perdonar a esa mujer. Entonces pregunto otra vez, ¿dónde está la bendición que México tanto necesita? Está en el Dios que está en el cielo, pero escucha, en el Dios que está en nuestros corazones. El Dios que está en el cielo y que está en nuestros corazones, y como sabemos es el mismo Dios, el que está en el cielo, pero el que está en nuestros corazones. Yo pido para muchos de ustedes que venga una revelación poderosa de que Dios tiene presencia en tu vida cuando tú crees. El Espíritu de Dios está en ti cuando tú lo crees, y tienes un poder increíble dentro de ti. La bendición de Dios está en nosotros, la bendición que México necesita, la bendición que Michoacán necesita. O sea que la bendición fluye a través de nosotros. Tú y yo, ¿por qué no repiten conmigo en voz fuerte? Sí, los que están aquí, digan conmigo: nosotros somos instrumentos de bendición. Digan: yo soy, en voz fuerte, yo soy instrumento de bendición. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Pues sueña con entendimiento y actúa con valor. Sueña con entendimiento y actúa con valor. Y es para mí que esa es la definición de ciudadanos cristianos responsables. Y no olvidemos que el futuro para nuestros hijos está en nuestras manos hoy. Quiero resumir cuál es mi concepto de un gobierno soñado. Hace unos días estuve en la Universidad Michoacana, ahí en el auditorio del CIAC, con diferentes personas del gobierno y de la sociedad, y estábamos repasando la agenda por Michoacán para el 2030. Ya tiene, creo que 6 años operando la agenda por Michoacán, basada en las Naciones Unidas. Y ahí estuve compartiendo algunas cosas del eje número 6, que tiene que ver con desarrollo social y combate a la pobreza. Y me siento contento de poder participar como ciudadano en estas áreas donde estamos buscando construir un mejor futuro para México. Y yo quiero animar a cada uno de ustedes, los que están aquí en México, los que están en otros países: sueñen con un gobierno mejor, pero sueñen que ustedes están trabajando para hacerlo mejor. Sueñen con su participación ciudadana, digamos. Y les voy a decir cuál es mi concepto. Resumo esto del gobierno con el que yo sueño, y yo sé que tú también. Un gobierno que reconozca que su autoridad es delegada por Dios y que está para restringir lo malo y promover lo bueno. Yo sueño con un gobierno que facilite un entorno conducente a una vida de justicia y paz, y no de inseguridad e inestabilidad. Qué inestables y qué inseguros nos hemos sentido, ¿verdad? Y yo sueño con un gobierno que promueve leyes justas, que asegure libertad religiosa, que permita que nuestras iglesias prediquen y enseñen la palabra de Dios para el verdadero florecimiento humano, porque luego quieren hasta decirnos qué podemos decir y qué no podemos decir dentro de nuestro culto, dentro de nuestra oración a Dios, nuestra adoración a Dios, dentro de nuestros estudios bíblicos. Y yo sueño con un gobierno que realmente nos da libertad de culto, y un gobierno que permita también que los padres enseñemos a nuestros hijos nuestras convicciones, nuestros valores, nuestro concepto. Y resumo también mi concepto de un pueblo soñado, no solo un gobierno soñado.
los cristianos y todo el pueblo, por favor escucha, no nos podemos alejar de la política. Algunos dicen, no, usted ya se metió en la política. No, yo ya me metí en el reino de Dios y en la cultura de Dios, que está por encima de todo el reino y las culturas de este mundo, que es diferente. Pero no nos podemos alejar como cristianos o como ciudadanos responsables de la política, porque entonces dejaríamos un vacío moral susceptible a las influencias que presionan a los gobiernos hacia prácticas ajenas a principios y valores universales eternos. No podemos dejar ese vacío. En otras palabras, muévete, amigo, muévete, hermano, ten y recibe de Dios entendimiento y ármate de valor y actúa. Este es momento de entendimiento y de acción con valor. Esto es lo que le pido a Dios hoy para todos nosotros. Y el testimonio cristiano y la participación ciudadana en el escenario público contribuimos valor trascendente, señores, a los aspectos éticos de la sociedad, a los aspectos morales de la sociedad. Yo me animo y quiero animarte a ti. Este es un día, México lo necesita, Michoacán lo necesita más que nunca, las naciones lo necesitan más que nunca. Tú haces falta, tu voto hace falta, tu oración hace falta, tu madurez hace falta, tu unidad, tu espíritu de unidad hace falta, tu dominio propio hace falta. Levántate, hermano. No seas de los que se enfrían espiritualmente o de los que se amargan por el sufrimiento que hemos vivido. Sino sé de los que reconocen que para esta hora Dios nos ha traído a su reino. Para esta hora Dios nos ha traído, nos ha puesto aquí. Levántate, dile al que está a tu lado, levántate, hermano. No somos víctimas, amigos, somos vencedores. Este es nuestro momento. Y yo declaro que el quebrantamiento de la pandemia y sus efectos colaterales servirán como un trampolín para que los seguidores de Jesús y todos nos levantemos como nunca en esta hora en que México nos necesita. Lo declaro en el nombre de Jesús. Oremos por nuestros gobernantes. Seamos ciudadanos responsables. Mira, algunos dicen, no, se nos va a acabar el mundo si gana fulanito de tal. Mira, lo que importante es que gane Dios en tu corazón. Y esté el partido que esté y esté el gobernante que esté, nunca olvides que si Dios quiere, Él mueve su dedito chiquito así, pum, y quita un rey, y pum, mueve otro y pone otro rey. Un gobernante, nunca se te olvide eso. Salgamos a votar. Hay esperanza. La esperanza está en Cristo. Seamos ciudadanos responsables. Estamos hablando de bendición. ¿Y cómo viene la bendición? Viene a través de los hijos de Dios que sueñen con entendimiento y que actúen con valor. Es que esto lo quiero repetir 1,000,000 de veces. Es tan sencillo pero tan poderoso. Entonces se requieren dos cosas. ¿Cuáles son? Soñar con entendimiento y actuar con valor. Les leo 2 versículos para soñar con entendimiento. Efesios 5:17. Mira, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y actuar con valor. Joel, el profeta Joel, verso 1 y verso 9. Miren qué tremendo aquí lo que nos enseña la escritura sagrada. Dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Como que por un tiempo estábamos opacados, distraídos, atados, cautivos por los problemas, como que estábamos hundidos
no participando, no activos, no comprometidos. Dios dice: yo voy a hacer que mi pueblo vuelva de la cautividad. Pero miren a quiénes son los que Dios va a usar. Verso 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Estamos hablando de actuar con valor. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y con esto termino. Hoy es domingo de bendición y hoy es domingo de decisión. Decidamos entender, decidamos actuar hoy y siempre. Solo así vamos a bendecir a nuestro amado México. Vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios. Padre Dios, así como ese niño que vio un avión muy pequeño volando en las alturas del cielo, y después su papá lo llevó al aeropuerto y vio al mismo avión o el mismo tipo de avión, pero muy de cerca, y lo vio enorme, ya no lo vio pequeño. Y así como ese niño quería saber la grandeza de Dios, así también te pido, Dios, que nosotros no te veamos de lejos como un avión en las alturas del cielo, sino que te veamos de cerca, como ese papá que llevó al niño y le dijo: mira, así es Dios, cuando te acercas a Él ves su grandeza, pero cuando estás más cerca de los problemas, los ves más grandes. Padre, yo pido que a cada uno de nosotros, a todos los que van a ver este mensaje hoy de tu palabra, te pido que ya no vean tan grandes sus problemas, sino que vean tu grandeza por encima de todos los problemas que estamos viviendo. Y yo declaro, Señor, que tú eres más grande y por encima de todos los problemas de México, de Michoacán y de las naciones hoy en día. Y yo pido que todo corazón que en este momento no se ha entregado a ti, diga: Señor Jesús, yo pido que entres hoy a mi corazón, te entrego toda mi vida y pido que cambies vidas hoy y en los días que vienen. Y ponemos a México en tus manos, y todos nosotros pedimos bendición celestial, bendición del corazón de Dios Padre para nuestra amada nación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.